Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Recuerden que estamos hablando acerca de la afectividad masculina, y afectividad más o menos tiene que ver con la palabra realidad, y tiene que ver con la realidad que vivimos diariamente todos los hombres, ya sea por lo que heredamos, por lo que creemos y por lo que experimentamos todos los días. Díganme qué tal les está pareciendo el libro. Pónganme en los comentarios si ustedes son hombres y sienten que tienen preguntas como eh, estoy haciendo bien lo que creo que hago bien, me van a juzgar por esto o por otra cosa las mujeres, o en fin, todo ese tipo de historias que nos contamos a nosotros mismos como hombres. Y son mujeres, recuerden que vamos a entender las preguntas como cuáles son las debilidades psicológicas del hombre, qué peso tiene el afecto y la vida sexual del varón, qué piensan los hombres de las mujeres, por qué a los varones les cuesta tanto expresar los sentimientos y tantas otras más. Como ven, estamos en la parte donde el siguiente punto que vamos a tratar va a ser el miedo a estar afectivamente solo. Entonces sería la cuestión de... Es la cuestión de que los hombres no sabemos estar solos. Necesitamos alguien que nos quiera, nos apapache o que pelee con nosotros mismos. El punto es el siguiente. El miedo a estar afectivamente solo. Y dice así. Existe un déficit psicológico masculino que suele hacerse manifiesto cuando el hombre se ve obligado a estar solo. Este síndrome de soledad regresiva aparece en situaciones de estrés o en acontecimientos vitales que impliquen pérdida afectiva, esto como la separación, el rompimiento de un noviazgo o la viudez. La privación afectiva en la vida de un varón tradicional es devastadora y responsable directa de todo tipo de miedos y también de inseguridades. La adhesión que los hombres establecemos con las fuentes de seguridad afectiva merece ser investigada más a fondo por la ciencia psicológica. Además del imprescindible sexo que nos pueden proporcionar nuestras compañeras o compañeros, necesitamos apoyo, ternura, ánimo, reforzamiento, esto en cantidades considerables. Aunque queramos disimular la cosa y mostrar un desapego cercano a la iluminación, esto sin el soporte afectivo, la verdad es que no sabemos vivir. Muchos superhombres exitosos, líderes económicos y políticos en lo más reservado de su ser necesitan del consejo y el empujón de la mujer para seguir adelante. Trátese de un golpe de estado o de la más riesgosa inversión bursátil, la oportuna sugerencia femenina aquí nos deja su marca. Un caso particularmente interesante lo constituye el fenómeno de los hombres que visitan asiduamente los prostíbulos. Al contrario de lo que generalmente se piensa, muchos de estos visitantes a los burdeles, además de sexo, también suelen buscar afecto y compañía. La prostituta, cuando se considera verdaderamente profesional, no solo tiene relaciones sexuales con su cliente, sino que literalmente lo ama, lo cuida, lo consiente, pero esto solamente durante el trato. Durante todo el tiempo que dure el trato. El hombre solitario, tímido, con pocas habilidades sociales de conquista o acomplejado, el que se siente feo, gordo, flaco o poca cosa, en las casas de citas puede hallar un lugar de aceptación incondicional, pero esto es proporcionalmente al pago. Al no existir rituales de conquista ni cortejo alguno, el riesgo al rechazo, aunque artificial y comprado, se elimina. No existe el odioso no, con el que tanto tenemos que lidiar los hombres, y no hay nada que disimular para aparentar o también para mostrar. Muchísimos grandes pensadores, filósofos y escritores encontraron en estas sórdidas casas del genocidio su mayor fuente de inspiración y una manera de esconder la soledad afectiva. Cioran decía al respecto: la atmósfera del burdel que yo viví resulta inconcebible para los occidentales. Debo decir que todas aquellas mujeres eran húngaras y no puedo imaginarme esta mezcla más lograda de sensualidad e instinto maternal. En el este, el burdel era el único lugar donde podía encontrar algún calor humano. Y la verdad es que en este caso de las prostitutas, los que ejercen, no sé si me vayan a censurar por decir esta palabra, pero las personas que ejercen este oficio, eh, hay muchos poetas que han narrado sus vivencias con ese tipo de mujeres, a las que se dedican le llaman oficio. Y creo que por algo es que eh, a veces hay personas que, en este caso los hombres, que se sienten muy agradecidos de alguna manera y las exaltan o les hacen un poema y las hacen sentir, digamos que de alguna vez, importantes en la vida de alguien, ¿no? Aunque sean encuentros fugaces, claro está. Después sigue así.
No estoy apoyando el comercio sexual, pero debo reconocer que muchas de esas casas de tolerancia han colaborado sin quererlo como centros de intervención en crisis de un sinnúmero de hombres deprimidos y potencialmente suicidas. Más allá de cualquier connotación moral, no es difícil de comprender el encanto que estos lugares de relax pueden ejercer. Incluso algunos escritores de la talla de Charles Baudelaire, en las quejas de Ícaro, han llegado a cuestionar las supuestas ventajas del amor romántico sobre el pecaminoso amor carnal. Los amantes son felices en su hartazgo. Yo, de estrechar a las nubes, tengo los brazos quebrados. Pese a que muchos hombres viven solos y parecen adaptarse adecuadamente a ese rol, el proceso psicológico que debe elaborar el varón para llegar a aceptar su soledad afectiva es muy complejo e indudablemente más difícil de procesar que el de la soledad femenina. Las estadísticas muestran que el hombre separado no es capaz de disfrutar de su soltería por mucho tiempo. A él, un sentimiento de ansiedad lo empuja a buscar rápidamente nueva compañera. Aunque la incapacidad para divorciarse se debe a muchas causas, por ejemplo culpa, también sentido de la responsabilidad, amor por los hijos o problemas económicos, realmente la mayoría de los hombres son cómodos y la separación, por definición, incomoda. El varón no suele saltar al vacío porque perdería sus principales fuentes de afecto, que es seguridad, placer y conveniencia. Por tal razón, muchos hombres funcionan con el principio de Tarzán, no soltarse de una liana hasta que no se tenga la otra bien agarrada. Cuando un hombre se va de la casa, casi siempre tiene algo seguro a que aferrarse, aunque a veces pueden ocurrir atascamientos afectivos. Y entonces, algunos tarzanes quedan colgados de dos lianas, inamovibles y quietos, atrapados entre dos situaciones. La primera se relaciona con el bienestar hogareño y la estabilidad maternal. La segunda tiene que ver con el vendaval de emociones, el deseo y la locura incontrolable que le recuerda su virilidad y que puede también rehacer su vida. Pero, por lo general, la que dirime el conflicto es la esposa o compañera habitual del implicado, y aquí vamos a leer un ejemplo. AR, paciente de 30 años, casado desde hacía 5 y con 2 pequeños hijos, proporcionaba la siguiente descripción de su mujer. Es bastante fea, es mandona y ejerce sobre mí un poder impresionante. Es 8 años mayor que yo y la diferencia se nota mucho. Debo reconocer que me da seguridad y sabe tranquilizarme cuando estoy nervioso, porque en realidad vivo estresado. No sé, me incomoda sentir su piel. Ella es buena mujer y me quiere, pero no estamos sintonizados en los gustos. Vivo aburrido y no sé qué hacer. AR había decidido pedir ayuda profesional porque se sentía atrapado en un dilema. Desde hace 1 año y medio, él mantenía relaciones extramatrimoniales con una joven de 23 años. Y que ella era soltera y estaba dispuesta, y de la cual él se expresaba de la siguiente manera. Me encanta, es fresca y sexy, su olor me fascina, es amable y comprensiva, y cuando estoy con ella me siento un verdadero hombre porque me hago cargo de las situaciones. He llegado a tener hasta 5 orgasmos seguidos. Me gusta cómo se viste y su risa, sus dientes son blancos y parejos, es muy cariñosa, es como mi alma gemela. Y aquí, cuando le pregunté por qué se había casado y había tenido hijos, no pudo darme una respuesta clara. No sé, creo que ella me convenció. Me dijo que si no nos casábamos se alejaría de mi vida. Lo hice como por obligación. Quería tener una familia, pero me equivoqué de mujer. Entonces, pese a toda la evidencia a favor, no era capaz de separarse. Sentía una mortífera mezcla de culpa y miedo que lo estaba minando, y aunque el sentimiento de responsabilidad era angustiante, lo era mucho más el miedo a equivocarse y quedarse sin sus acostumbradas claves de seguridad. Entonces, pasamos varias semanas hablando sobre la posibilidad de la separación, hasta que un buen día, como era previsible, el romance secreto fue descubierto. Su mujer reaccionó como lo hacen las esposas valientes e independientes. Le mandó un escueto mensaje que decía: «Te puse la ropa en la puerta. Puedes venir por ella cuando quieras». Contra todo pronóstico, AR rogó, lloró y suplicó que lo volvieran a recibir, pero nada conmovió a la ofendida señora. Hoy, después de 4 meses, vive solo en un pequeño apartamento y todavía no sabe qué hacer. Aunque su calidad como padre ha mejorado y no siente tanto la ausencia de sus hijos, esto, ya que los ve más que antes, sigue saliendo con su alma gemela y en ocasiones, bajo los efectos del alcohol, golpea infructuosamente las puertas de su exmujer para que lo vuelva a recibir. Entonces, aquí el dilema sigue vivo, la amante contra la madre adoptiva. Y aquí sí hay una difícil elección. En el 85% de los casos de separación tratados por mí,
Esto durante 25 años de ejercicio profesional, la voz cantante la ha llevado la mujer. Lo mismo ocurre en los países ricos. El 90% de los divorcios es solicitado por mujeres, tal como afirma Esther Viral. Si la solvencia económica se los permite, ellas son definitivamente más decididas y valientes que nosotros. Para la mujer, el desamor puede llegar a justificar cualquier adiós, y he visto relaciones absolutamente machistas y despóticas eliminarse en un segundo cuando la mujer tranquila y amablemente le dice al hombre que ya no lo quiere y que desea separarse. Creo que viviría mejor sola con mis hijos. Quiero ser libre, me cansé de dar, quiero encontrarme a mí misma. Como el personaje de la película Alice, protagonizada por Mia Farrow, muchas señoras simplemente se cansan del papel de la esposa convencional e inician una revolución sigilosa que suele tomar por sorpresa al varón. En estas situaciones, el típico macho sufre una involución al regazo materno y a las formas más arcaicas de miedo y sumisión, la caída del héroe. En definitivo, los hombres tenemos el control afectivo hasta que las mujeres quieran que lo tengamos. Es indudable que una de las causas de la dificultad masculina para enfrentar su soledad afectiva está en el patrón egocentrista narcisista, en el cual se educa tradicionalmente al varón. En muchas estructuras sociales, el hombrecito, todavía se hace acreedor a más privilegios que la mujercita. La mayor ración, el primer permiso, esto a una temprana edad, más dinero semanal, en fin, una lluvia de favores y privilegios patrocinados y administrados por ambos progenitores. Entonces, pese a que los padres hombres colaboraron bastante para transmitir este legado absurdo y sexista, no cabe duda de que la batuta está en las manos femeninas. La reina manda esto en este palacio. Tal como sugiere el sociólogo y ensayista Lipovetsky, muchas sociedades que en apariencia se muestran patriarcales esconden una organización. Ay, perdón, me distraje. Esconden una organización familiar claramente matriarcal maternal, donde el poder psicológico reside en las matronas y el económico en el varón. Más allá de cualquier consideración, el dictamen es casi lapidario. Generalmente, la responsabilidad de la crianza del hombre recae más en la mujer. Las madres amamantan, cuidan, acarician, alimentan, abrazan, defienden, riñen, se preocupan, moldean y aman profundamente a sus hijos. Si el acercamiento y cuidado materno está mediado por una posición machista que ha sido internalizada por la madre en cuestión, por ejemplo, aprendizaje social o cultura o religión, esta transmitirá, aún sin proponérselo, un legado que fomentará un comportamiento masculino patriarcal y tiránico con los hijos varones. Esto lo dice Virginia Woolf. Las mujeres han servido todos estos siglos como espejos que poseen el mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural. No pretendo negar la sana importancia del cuidado femenino, sino, como dije antes, señalar ciertos valores erróneos que se transmiten durante la crianza y que son aludidos e instigados por el padre ausente y la cultura circunstante liderada por lo masculino. Sería las supermamás y los padres fantasmas no solo generan en sus hijos hombres un apego a la mujer niñera, sino un estilo afectivo sumamente egoísta. Nos guste o no, como están las cosas planteadas, el varón aprende a ser mejor receptor que dador. Entonces, esto quiere decir que equivocadamente hemos introyectado, esa palabra no la había escuchado, introyectado la falacia de que es más importante sentirse satisfecho que satisfacer. Y esta forma unidireccional de vivir el amor nos ha hecho perder el placer de la entrega como forma de vida, la suerte de tener a quien querer. Hacer efectivamente feliz a alguien es otra manera de compartir, pero muchos varones no han entendido esto y dicen frases como: soportamos mejor el no tener a quien amar que el no ser amados. O sea, podría entenderse, dice, soportamos mejor el no tener a quien amar que el no ser amados. O sea, puedo estar con alguien y no amarla y lo soporto. Pero si estoy con alguien y ese no me ama a mí, ahí sí ya me siento conflictuado. Después dice así. Lo explica, ¿no? Es decir, no sabemos prescindir de la dosis de cuidado, protección y preocupación con la que nos amamantaron nuestras madres. La idea de un hombre impermeable, ermitaño, hosco y efectivamente autosuficiente es más la excepción que la regla. Necesitamos que se hagan cargo de nosotros y esa es la verdad. Al principio de este capítulo estábamos viendo que la mujer decide muchas veces en relación al hombre. Y recuerdo que como que la necesitamos como de consejera.
Y recuerdo aquí en México, el presidente Vicente Fox estaba casado con Marta Sagún. Los que son mexicanos lo sabrán. Y decían que muchas decisiones las tomaba Marta, porque él, aunque era el presidente y aquí se vestía de ranchero y parecía que imponía y todo ese tipo de cosas, eh, cuando había decisiones en las que él reculaba al día siguiente. O sea, decía hoy una cosa, yo creo que en la noche ya platicaba con Marta Sagún y ya le decía, no, pues fíjate, esto es así y así, y le daba consejos y la decisión la reculaba, la cambiaba y todo hacía suponer que la que decidía en cuestión de muchas cosas del país era Marta Sagún. Y en realidad así nos pasa muchas veces a nosotros mismos en la vida cotidiana. Ok, entonces este fue el miedo. ¿Cómo fue? A ver. El miedo a estar afectivamente solo. No es nada de miedo a estar solo, sino a que no me quieran o no sentirme querido, ¿no? El número 3 es el miedo al fracaso. Y en este me incluyo yo. Para cualquier varón normal que esté educado en este planeta, la competencia forma parte de su itinerario cotidiano, ya sea como desafío y reto o como idoneidad y suficiencia. El hombre típico se halla atrapado entre estos significados básicos de poder que definen una buena parte de su existencia. El valor de la dominación es un principio rector que ha acompañado al sexo masculino durante toda la evolución. Como sugiere Skies en su libro La maldición de Adán, cuanto más poderoso sea un macho, más privilegios tendrá en la supervivencia personal. El dominio sobre los demás miembros garantiza, entre otras prerrogativas, la alimentación, el respeto y un harén considerable de hembras que envidiaría cualquier sultán. Además, quien ostenta el poder también genera un sentido de protección y seguridad en sus subalternos y en el grupo de referencia inmediato. Por tal razón, el dominador suele ser más apetecido y deseado por un sexo como por el otro. La atracción positiva que el prestigiado macho produce en las hembras es un factor que se repite constantemente en el mundo animal. Y no solo en las especies más avanzadas como los primates, sino también en los niveles más inferiores de la escala zoológica. En una investigación realizada con hámster sirios a finales de los años 80 y publicada por Hormonas y El Viajero, los investigadores compararon cuánto influía el nivel de dominación jerárquica de los machos en la elección de las hembras, que la selección de las hembras la hacían al copular. Cuando las inquietas ratonas tenían que decidir entre ratones subordinados o ratones dominantes, no dudaban mucho. Todas elegían sin pestañear al de más poderío, es decir, al que obedecía a nosotros, al macho de la tropa. Lo interesante era que las hembras no tenían forma de saber cuál era a simple vista. Y como los ratones permanecían atados, no tenían manera de hacer alarde de nada. No había manera de mostrar los arrebatos agresivos territoriales que caracterizan al macho alfa, como morder o reducir físicamente a los competidores. No obstante, pese a la aparente evasión informacional que rodeaba la situación, todas las participantes decidieron copular con el mandamás. Pero, ¿cómo sabían quién era? Y muy sencillo, y también es complejo a la vez. Un indicador hormonal de encubrimiento y potestad, patrocinado por la naturaleza, guiaba el olfato de las pequeñas ratoncitas hacia el ratón de sus sueños. Los machos dominantes emanaban una feromona específica que no poseían los subordinados. Aquí vale la pena resaltar que las diminutas hembras sirias no tenían pelo de tontas. Además de las reconocidas ventajas de estar con el más apto, existe una diferencia fundamental en la potencia reproductora. Mientras que los ratones dominantes mostraban 40 penetraciones en media hora, los subordinados solo alcanzaban un deprimente promedio de 2. Esta pronunciada preferencia femenina por los machos de rango superior ocurre desde la langosta y los escarabajos hasta los chimpancés, pasando por el ganado y los ciervos. Y los ciervos. Un apoyo filogenético a la famosa aseveración de Kissinger que decía: el poder es el mayor de los afrodisíacos. Si consideramos los beneficios y las recompensas potenciales que produce el prestigio, no es de extrañar que con el tiempo la apetencia por alcanzar y sostener el estatus propio y familiar se convierta en codicia y también adicción al trabajo. Hay hombres a los cuales las vacaciones les producen depresión y otros a quienes el ocio les produce estrés. No sabemos manejar ni disfrutar el tiempo libre, o nos aburrimos o nos sentimos culpables. Un paciente que no llegaba a los 50 años, vicepresidente de una reconocida multinacional, él se sentía muy raro, casi enfermo cuando estaba en paz. El sentido de su vida era producir dividendos, y si no había activación económica, que era su adrenalina, y también presión, él se sentía extraño.
Aquí recuerdo una anécdota de un amigo que trabajaba en una empresa de plásticos y tenía a su jefe, este, y llevaba al parecer 10 años sin tomar vacaciones y sin salir de la empresa, el jefe, o sea, diario iba todo el tiempo. Era workaholic, que le llaman ahora. Y pues bueno, dice que pero no era el dueño de la empresa, pero era el jefe de él. Entonces el dueño de la empresa, de tanto verlo así, porque ya se ponía de malas y todo lo estresaba y estaba en desacuerdo con los demás empleados, pues bueno, el dueño lo mandó de vacaciones. Y dice él que aún estando en vacaciones marcaba a la empresa y les decía, ¿cómo están? Ya salió tal producción, tenemos un pedido para tal día y y tal, ¿no? O sea, que se había ido creo a la playa y desde ahí marcaba y todo, ¿no? O sea, hay gente que si le quita su poder o sus responsabilidades, no sabe cómo manejarse en el resto del día. Y la verdad es que se necesitan todo el tipo de... Necesitas necesitas una cosa para poder disfrutar la otra, porque si también te está todo el tiempo descansando y paseando y tomando y demás, va a llegar un momento en que ese estilo de vida no se va a compensar porque no tienes su contraparte. O sea, en este mundo dual, como ya sabíamos platicado alguna vez, se necesita la otra parte. O sea, para el arriba y el abajo, para el blanco y el negro, para el masculino y femenino. O sea, debemos de vivir en la dualidad, pero más bien por el filo del cuchillo de la dualidad y no irse a algún extremo, ¿no? Entonces, si algún día nos descubrimos a nosotros mismos pensando de esta manera, habremos de entrado a formar parte de las estadísticas epidemiológicas. Por ejemplo, tal como señalan los informes de American Psychiatric Association, el índice de suicidio masculino casi triplica el de las mujeres. Algo similar ocurre con el abuso de sustancias. En los países industrializados, la perspectiva de vida del varón es de 8 años menos que la del sexo femenino, y cuando éstas no trabajan, si lo hacen, la diferencia se reduce, debido al mencionado estrés masculino. Los indicadores de violencia familiar e infarto suben de manera alarmante. Por desgracia, aunque la mortalidad prematura y la calidad de vida negativa nos acechen, seguimos empecinados en obtener este tan añorado poder. Es apenas comprensible que algunos varones de avanzada, cansados de escalar posiciones, alberguen en su más honda intimidad el oculto y traidor anhelo de quedarse en casa. La ambición mata al hombre más que a la mujer. Y entonces, parte de la problemática esbozada hasta aquí sobre el miedo al fracaso encuentra explicación en dos peligrosos mitos irresponsables del aprendizaje social del varón. Estos criterios formativos, o mejor, deformativos, son malas traducciones culturales, esto de los viejos y prehistóricos parámetros de la dominación biológica. Y ellos son A. Vales por lo que tienes y B. Todo lo puedes. El primero orienta nuestra atención hacia los aspectos más superficiales de la vida. El segundo nos priva de las mejor de las virtudes, que es la humildad. Vamos a ver el primero, que es vales por lo que tienes. Es equivalente a decir no importa quién eres, porque los varones poderosos y civilizados generan su propia feromona. No huele, pero se ve. Su manifestación está presentada por los típicos signos de estatus y éxito social, tales como un buen puesto de trabajo, ropa de marca, tarjeta oro, campos de golf, coche deportivo, vivienda lujosa, mayordomos y otros adminículos. No importa quién sea su portador, estas cosas lo compensan todo. El dinero, la más evidente señal de supremacía masculina, que es civilizada, genera en el varón acceso directo a un sinnúmero de reconocimientos y favores específicos por su género. Entonces, ya sea en la antigüedad o en la actual posmodernidad, parecería que la tendencia es la misma. El hombre compra belleza y juventud, y la mujer seguridad y protección. César Gabor decía, nunca odié lo suficiente a un hombre como para devolverle sus diamantes. El poeta latino Horacio escribió amorosamente la frase, la riqueza es una reina que otorga belleza y hermosura. Algunos siglos después, los versos de Francisco de Quevedo confirman que la percepción no había cambiado sustancialmente. El poema dice así, ¿quién hace tuerto al galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirvió el río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan si ser el Dios verdadero? ¿Quién es? El dinero. La relación entre poder y poligamia está documentada en casi todo grupo de indígenas de América. Cuando más estatus tenga el sujeto, no importa de qué tipo, ya sea brujo, mágico o económico, a más mujeres puede aspirar. El chamán de las Piaoras y los Guaibos, los jefes motilones del Jaivana de los Chocanos o el maná de los Coguis, porque estos todos, sin excepción, se hacen acreedores a más de una compañera.
Mientras las mujeres se deprimen más por desamor, que esa es la lógica, los hombres nos desmoronamos por las quiebras y las pérdidas económicas. Son la principal causa de depresión masculina. Para muchos hombres de negocios, perder a la mujer es casi tan grave como perder la empresa. Mientras las mujeres suelen competir entre ellas más por lo que son, la mayoría de los varones rivalizan más por lo que tienen. Aunque hay excepciones, la dirección del vector es evidente. Si queremos dejar verde de envidia a un compañero masculino, simplemente dejemos caer, como quien no quiere la cosa, una jugosa inversión en dólares. La envidia podría matarlo. Ni siquiera el poseer algún talento especial, ya sea deportista, científico o músico, producirá el mismo efecto. El virtuosismo entre los hombres es admirado y respetado, pero pocas veces envidiado. Aunque deberíamos abolir las competencias personales, si hubiera que tenerlas, preferiría rivalizar por lo que soy y no por lo que tengo. La emancipación de la mujer y su injerencia en el mundo laboral han creado una variante en toda esta disyuntiva del competir y el tener. La mujer económicamente exitosa. Para el varón inseguro, el éxito económico de su pareja es un verdadero castigo del destino. Algunos prefieren la pobreza a tener que depender de su compañera, y otros tienden a opacarla, a hundirla o a menospreciar sus logros, esperando así compensar de alguna manera su autoestima herida. Estos hombres pueden competir económicamente con otro valor y asimilar la derrota, esto de manera más o menos estoica, porque estos son gajes del oficio. Ahorita en este capítulo de Vales por lo que tienes, estaba recordando una película de Jim Carrey, no recuerdo bien el nombre, si alguien me lo puede dejar en los comentarios. Es donde él trabaja en una empresa multinacional y lo van a ascender a vicepresidente, algo así. Algún puesto que estuvo luchando él por mucho tiempo. Entonces, él compró su casa, tenía su esposa, su hijo, su sirvienta, todo lo tenía. Y cuando lo ascienden a vicepresidente, resulta que al día siguiente la empresa quiebra. Entonces, él se queda sin dinero y empieza a vender pues vende un carro y vende cosas y así, ¿no? Pero después su esposa y él se dedican a ser como asaltantes. La cuestión aquí es que cuando yo vi esa película tenía yo como 20 años, creo. 22, no recuerdo bien la edad. Pero salí muy, como espantado de la sala del cine. Se supone que era una comedia, porque Jim Carrey hace comedias. Pero salí como espantado porque empecé a sentir, ¿y si yo fracaso? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no tengo? ¿Y si mañana? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si tengo que volver a empezar y todo eso? Entonces esas cuestiones a los hombres sí nos puede, como dice aquí Walter, es casi igual que perder a la mujer, perder la empresa. Entonces yo considero que la vida no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y que hay mucha gente que... Hay casos de éxito de gente que ya tiene 50 años o más y ha encontrado su verdadera vocación. Entonces... yo pienso que en esos momentos, cuando como hombres perdemos de esa brújula laboral, que es la que nos guía, considero que es bueno darse un respiro, sentir que no estamos solos, que las cosas pasan por algo y que algo mejor está por venir. Bueno, es fácil decirlo a veces cuando tenemos a veces la tranquilidad, pero en estos momentos cuando uno más debería de considerar, pues volver a empezar, porque nunca es demasiado tarde, ¿no? Siempre soy, como diría Gustavo Cerati. Y el siguiente punto dice, todo lo puedes. Es lo mismo que decir, suicídate en el intento, o no tienes el derecho a equivocarte. Decir, no sé o no soy capaz, es un acto liberador. El prototipo de un varón sabelotodo, eficiente y solucionador de problemas lleva implícita la creencia de que los hombres debemos hacernos cargo de todo y también brindar seguridad y protección por doquier. Pero, a veces, indudablemente nos gusta jugar el papel de salvadores, pero no siempre. La nueva masculinidad quiere disfrutar del privilegio de pedir ayuda sin sonrojarse y de reconocer los errores con honestidad. No queremos ser los mejores, sino aprender a perder. En cierta ocasión, tuve que confrontar al padre de un paciente varón adolescente. El muchacho no sabía realmente qué estudiar. Era un joven sensible e inteligente, más inclinado por el área humanista que por otras profesiones. Pero como es sabido, para cualquier hombre la elección de la carrera no suele estar determinada por sus talentos naturales, sino más bien por las posibilidades económicas de la misma. Para una mayoría significativa, es preferible que el hijo sea un ingeniero mediocre a un genio de la poesía. En el caso de que nos compete, el padre aceptaba algunas de las carreras y mostraba una posición aparentemente abierta. Sin embargo, mi paciente era asertivo
no era asertivo y por tal razón intentaba hallar soluciones intermedias. Había descartado la música, su verdadera vocación, y la antropología. La nueva decisión estaba entre diseño industrial y psicología, cosa que no agradaba mucho a su padre, sobre todo la segunda. Cuando conversé con el señor, entendí la carga de mi joven paciente. El padre, un hombre alto, vestido de manera impecable, de un andar, un hablar y un pensar francamente existista. Asumió así su posición. Yo no exijo mucho. Él puede elegir lo que realmente le guste, pero con dos condiciones: que sea rentable y que él esté entre los mejores, o al menos entre los 5 primeros. Si las cumple, nada le faltará en la vida. Yo no pretendo influir sobre él, pero lo importante es producir, porque ¿de qué le sirve la profesión si no puede vivir de ella? ¿Acaso se le puede pedir menos? El mundo es de los ganadores, y yo quiero que mi hijo lo sea. Cuando le contesté que algunos de esos ganadores perdían la alegría de vivir, no le gustó mucho. Luego de esta cita, el joven no volvió. Al cabo de los años, en un concierto inaugural de la Orquesta Filarmónica, ¿cuál sería mi sorpresa al ver a mi paciente, ya no tan joven, interpretando un solo para violín ante un auditorio extasiado? Si consideramos el salario de un músico en nuestro medio y su escasa proyección social, me pareció natural que su padre no estuviera presente entre los asistentes. Tener aptitud organizadora y liderazgo y don de mando, en virtud de algunos, puede ser, pero no es una obligación masculina contraída por nacimiento. Muchos varones son torpes, incapaces de ejercer un papel directivo y poco eficiente a la hora de tomar decisiones, pero tienen otros encantos. Ser autoeficaz es bueno y recomendable, pero no establecer márgenes resulta peligroso. El esquema de límites insuficientes crea en el varón la obligación de ser un triunfador. El ideal varonil de un reparador ambulante, con taller propio y caja de herramientas aerodinámica, no es para todos los hombres. Muchos no sabemos quitar una bombilla, no entendemos de mecánica, no tenemos taladro eléctrico y lo que parece ser más grave, tampoco sabemos cómo utilizarlo. Afortunadamente, los varones negados contamos con la desinteresada ayuda de las páginas amarillas del directorio. No estoy defendiendo la desidia y el abandono, sino el derecho a ser inútil, ejercer sin miedo la opción de dudar y de no saber qué hacer. Esto sin que nos importe demasiado la evaluación social y sin autocastigarnos por ello. Aceptar las propias limitaciones es el mayor de los descansos. El yo ideal de dejar de andar en la estratosfera y también aquí comenzar a acercarse al honrosamente yo real. Psicológicamente al descubierto y con lo bueno y lo malo a flor de piel. No importa que se noten nuestros errores y estos errores que nos humanizan. No importa que debamos reconocer públicamente la ignorancia, porque esto nos purifica. Si fuéramos infalibles, nos perderíamos el placer del aprendizaje y la fascinación del descubrimiento. La consigna del varón, buen perdedor, es sencilla y reconfortante y dice así: alégrate, afortunadamente, no lo sabes todo, y mejor aún, no lo puedes todo. Entonces, yo creo que nos hemos creído la historia de que podemos ser más, hasta un extremo en que nos daña, en que es muy digamos que doloroso en el momento en que no podemos, porque en realidad no podemos hacer todo y tal vez no queremos hacer todo. Había un meme que salió en el mundial pasado y salía el patriarca de los Caballeros del Zodiaco y era referencia de las mujeres, y el patriarca estaba ahí parado. De los que han oído de los caballeros lo conocerán. Y dice, qué bueno que por fin las mujeres están progresando y ganando más que nosotros como hombres, porque así nos vamos a poder, nosotros como hombres, quedar en la casa, cuidar a los hijos y ver la tele. Y la verdad no se me hace tan mala idea, aunque obviamente es un chiste, pero obviamente cuidar a los hijos es algo, pues a veces complicado, ¿no? Y por último dice, el derecho a ser débil. El paradigma de la fortaleza masculina ha obrado en dos sentidos, ambos negativos para el varón. Por una parte, ha bloqueado de manera inclemente su natural debilidad humana, y por otra, ha promovido o reforzado una serie de costumbres claramente exhibicionistas en favor de la supuesta fortaleza. Tanto en el primer caso, que es represión de las emociones primaria, como en el segundo, dependencia a la aprobación social, las consecuencias son castrantes, y el derecho a ser débil se refiere a la capacidad de aceptar sin remordimientos de ningún tipo cualquier manifestación de ablandamiento, obviamente no patológica. El derecho a sentir miedo, a fracasar y a cometer errores y a no saber qué hacer,
también al encantador ocio y a pedir ayuda, no nos alejan de la masculinidad, sino que nos acercan al lado humano de la misma. Es el lado tan especial donde reposa el andrógino personal y que ha sido crudamente descartado por el típico hombre fortachón y rudo. La nueva masculinidad no desprecia el coraje, lo reconoce, pero no se obsesiona con él. Ejercer el derecho a ser débil no es irse a ser al otro lado y proclamar la debilidad como una virtud recomendable. Es rescatar lo delicado y no apunta a trasvestir nuestra virilidad, ni a ensalzar a un hombre blandengue, inseguro y pasivo, avergonzado de su sexo y desnaturalizado, tratando de imitar los valores femeninos. La seguridad en sí mismo, la capacidad de oponerse a la explotación personal, la persistencia para alcanzar las metas y el espíritu de lucha son valores deseables para cualquier persona, hombre o mujer. Lo que se está criticando es el miedo irracional a ser débil y la estúpida costumbre de tener que exhibir el poderío durante las 24 horas para cotizar y para ser amado. El varón posee una fortaleza particular que le otorga su propio género, de la cual no puede ni debe escabullirse. Hay una debilidad seductora y tierna, que no es raquitismo ni enfermedad, sino la expresión de lo femenino que llevamos dentro. Y la verdad es que sí, creo que tanto las mujeres tienen su lado masculino como los hombres el lado femenino, pero yo creo que las mujeres lo aceptan y a veces pues se visten y lo disfrutan. Y nosotros reconocer que tenemos un lado femenino, no sé, va en contra de todo lo que hemos creído, nos ha enseñado, nos hace ver débiles, tal vez de frente de otros, pero reconocerlo para nosotros mismos, yo creo que es muy sanador. Hay una, hay una frase de diferentes autores que dice que reconocer por lo menos 5 minutos al día nuestro lado femenino nos va a ayudar a no explotar algún día más adelante. ¿Y qué sería nuestro lado femenino? Pues crear a nuestros hijos, decirles te quiero, te amo, sentirnos, conmovernos tal vez con cosas que las mujeres lo hacen. ¿Han visto que muchas mujeres van de la mano en la calle? Que son amigas y eso. No tiene que ver con algo que sean novias o algo. Pues sería bueno andar con un amigo hetero, igual que uno, de la mano y en la calle y sin sentir pena o vergüenza, ¿no? Pero creo que para eso nos falta mucho tiempo. Y aún así, para todos los hombres que están leyendo escuchando este libro, si son hombres, ojalá y lo puedan intentar. Y si son mujeres, también inténtenos entender. ¿Ok? No somos de piedra, como a veces pareciera, ni superhombres. Pero bueno, hasta aquí vamos a terminar con esta parte de este libro de Walter Rizzo, que es la afectividad masculina, donde vamos a encontrar, si somos hombres, vamos a encontrar esta liberación que necesitamos, y si son mujeres, la verdad es que entiéndanos un poco más, un poquito más. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Si llegaron hasta aquí, ya saben que me ayudan mucho dándole like al video, compartiéndolo, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para estar enterado de los nuevos videos. Esto es todo por mi parte. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias y hasta luego.